Cuando hablamos del cine del horror, podemos decir que hay pocas películas que revolucionaron dicho género, pues una categoría tan antigua y tan dependiente a su época iba a necesitar de algo con lo que los espectadores se sintieran identificados y propensos a asustarse. Es decir, y esto es algo común cuando hablamos de este género, el miedo es cultural. Esta es la razón por la que mucha literatura de horror de siglos pasados hoy en día la vemos como algo absurdo y que no asusta ni al más incrédulo. Pero esto sucede por eso mismo. Lo que aterra hoy, en el futuro será motivo de burla, porque lo que da miedo es pertinente a su tiempo. Con respecto al cine, la película que marcó esa pauta de lo que aterra en esta generación fue Halloween. Obviamente antes de esto hubo una infinidad de películas de este género. No obstante, dichas producciones hoy en día caen en la categoría de cine de culto, pues en gran medida se entienden como precedentes de lo que formó el género en esta época. Ahí es donde se sitúa Halloween, en el puente de esas películas de terror antiguo y las modernas. Esto es porque esta película definió cómo se crea el ambiente de terror para los humanos de esta era, que aunque también es verdad que ciertos aspectos hoy en día ya han pasado de moda, su influencia se sigue sintiendo. El horror de Halloween se resume en la idea de que el mal puede estar más cerca de lo que crees, es decir, debajo de tu cama, en tu closet, en tu jardín, en la casa de enfrente, a la vuelta de la esquina, en las personas que te topas en la calle, donde sea. Y lo peor de todo es que no lo puedes ver venir hasta que lo tienes enfrente, pero la amenaza está ahí, siempre acechando. Cuando vemos los avistamientos de Michael Myers nos percatamos exactamente de eso. Muchas de las tomas sirven a este propósito, el de mostrarnos a un personaje en un campo visual lo suficientemente amplio para que nos percatemos del peligro que hay alrededor, mientras el personaje en cuestión es incapaz de percibirlo. Solo es hasta que Michael Myers lo ataca cuando finalmente se dan cuenta de la situación en la que se encontraban, del horror que los estaba acechando, pero como sabemos, esto es demasiado tarde para muchos. Hablando de Michael Myers, también es necesario decir que junto a Leatherface popularizó el género slasher, ya saben, en donde un grupo de jóvenes escapa de un orate con algún objeto puntiagudo. Quiero que por un instante intentemos percibir a Michael Myers como las personas de esa época lo vieron por primera vez, pues en pleno siglo XXI ya se produjo y se escribió mucho sobre este personaje, es decir, ya se exploró su génesis y lo que hay detrás de su actuar. Recordemos que esta franquicia cuenta con 13 películas divididas en diversas líneas temporales, en donde se trata de explicar la maldad y las razones de ser de este personaje. Sin embargo, al explicar lo que hay detrás de la maldad de Michael Myers, se perdió un poco de la magia de este personaje, pues dejamos de sentir que el horror surge de una forma arbitraria y azarosa, asunto que nos hacía temer que cualquier persona podía perder la cordura sin una explicación aparente. En el caso de Myers, ocurrió en un simple niño, que acabó con la vida de su hermana con un cuchillo de cocina, lo cual lo lleva a perder completamente su alma, pues a partir de ese momento, a través de su psiquiatra, conocemos que se volvió una persona con una mirada vacía y sin un rastro de humanidad. En la primera película nunca se explica por qué le sucede esto, es simplemente inexplicable porque nos quieren dar a entender eso, que el mal está ahí, que puede surgir de un momento a otro sin una explicación aparente, que el horror puede surgir en cualquier lugar, incluso dentro de nosotros mismos. Para ahondar más en esta idea, veamos las palabras del psiquiatra de Michael, el Dr. Loomis, quien textualmente dice: "Conocí a este niño de 6 años con este rostro vacuo, pálido e inexpresivo, y los ojos más oscuros, los ojos del demonio. Pasé 8 años intentando alcanzarlo, y otros 7 tratando de encerrarlo, porque me di cuenta de que lo que estaba viviendo detrás de los ojos del chico era simple y pura maldad". Esto nos resume lo que debemos esperar del personaje de Michael Myers, más allá de posteriores explicaciones sobre su relación con el día de Halloween y las tradiciones paganas. Entonces, lo que nos querían transmitir cuando recién se concibió fue que este individuo iba a actuar de forma vil sin explicación aparente, lo cual ponía en peligro a todo el que se cruzara en su camino. Otro aspecto que fue muy utilizado a raíz de Halloween, como mencionamos anteriormente, es el de los adolescentes como principales víctimas. Sí, podemos ver rastros de esto en numerosas películas de terror. Ya saben, el grupo de amigos que se pierden y luego son acechados por un demente. También es cierto que esta característica ya se había utilizado antes, pero también aquí es donde se plantea como una base para el horror. En especial estas escenas en las que 2 adolescentes calientes están en medio del acto cuando son embestidos por el villano en cuestión. Se ha comentado mucho sobre esta relación entre Michael Myers y los adolescentes. En esta película, por un instante se podría interpretar que Michael tiene ciertos traumas relacionados a su hermana. Como recordaremos, ella fue su primera víctima. Acaba con su vida cuando ésta recién se había acostado con su novio, y Michael, a quien se suponía que debía estar cuidando, terminó siendo su verdugo. Más adelante en la historia vemos cómo esto es un patrón, ya que las posteriores víctimas de Michael actuaban de la misma forma que lo hizo su hermana en aquella trágica noche. Es decir, cuando se suponía que debían estar de niñeros, utilizaron esa oportunidad para tener una casa sola para tener sus queveres. Esto se ejemplifica mejor cuando Michael pone la lápida de su difunta hermana sobre la cabeza de una de estas niñeras, dando a
entender cómo en cierta forma sus presas tal vez no sean aleatorias. En otras palabras, se puede interpretar que la figura de Michael Myers se utilizó de la misma forma en la que se utilizaban las leyendas urbanas, es decir, con el propósito de presentar una idea moral con medios siniestros. Recordemos que eran los 70s, época en la que había muchísimo menos censura. No por nada la historia del Coco nos muestra un ente que se come a los niños que no se van a dormir temprano o que se portan mal. O sea, contarle a un niño que si no se va a la cama antes de las 8 un monstruo vendrá a comérselo no suena muy reconfortante hoy en día. De hecho, ya es una idea bastante absurda. Hablando del Coco, esto se relaciona con la interacción final entre Laurie y el Dr. Loomis, en donde ella, después de convencer a los niños de que el Coco no existía y que no les podía hacer daño, desesperada le pregunta al Dr. Loomis si Michael era el Coco, a lo que él, de forma muy parca, le contesta que de hecho, sí lo era. En otras palabras, esta suerte de demonio castigó a aquellos adolescentes que estaban actuando de una forma en la que sus padres no lo permitirían, y aunque esto sea una interpretación válida, creo que en realidad lo que sigue pesando más es la naturaleza desalmada de Michael. Sí, es verdad que en esta película solo se volca en contra de los adolescentes, sin embargo, también ataca a la protagonista, a Laurie, quien de entre todos es la única que es ejemplar con sus responsabilidades. Obviamente Michael no puede diferenciar esto. El propósito cuando se hizo esta película era demostrarlo como un individuo que repetía su actuar del pasado sin darse cuenta que las circunstancias eran distintas, ya que no era su hermana la que estaba atacando, sino a otros adolescentes que compartían esa característica de ser niñeros. Pero como mencionamos antes, esto popularizó aquel cliché de adolescentes siendo atacados por un maníaco, cosa que se repetiría vez tras vez conforme salieron más secuelas. Es decir, no puede haber una película de Halloween sin que fueran los adolescentes las principales víctimas. Si bien Michael se atacaba a cualquiera que se metiera en su camino, los chicos calientes nunca podían faltar, porque la esencia de la película era esa, y como el hecho de que los que siempre estaban en peligro eran ellos, aterraba tanto a los jovencitos de la época como a los padres que trataban de protegerlos de cualquier mal. No cabe duda que a partir de Michael Myers se inspiraron muchos otros íconos del horror, como Jason o el mismo Freddy. Obviamente las características de estos dos últimos variaron bastante, pero la esencia de verlos como aquella amenaza que está detrás de adolescentes sigue ahí. No por nada Freddy argumenta que los atacará donde sus padres no pueden protegerlos, es decir, en sus sueños. Así que sí, gracias a la influencia de Michael Myers y en gran parte también a la de Leatherface, el género slasher se relacionó íntimamente con los adolescentes en peligro de un maníaco o un ente del mal. Hoy en día nos puede parecer un poco ridículo que una amenaza sea un tipo lento con un cuchillo de cocina, razón por la que ahora vemos cómo se parodia el género. Y esto, de hecho, fue lo que hizo que muchas secuelas cayeran en lo absurdo, pues carecían de lógica cuando los protagonistas eran incapaces de escapar de alguien que nunca corre. Siempre, por alguna razón sosa, tenían que quedarse dentro de la misma casa o en un espacio lo suficientemente cerrado con Michael, provocando que este tenga una ventaja enorme en contra de los protagonistas. La primera película funciona bastante bien porque no sabían a qué se estaban enfrentando. Solo el Dr. Loomis sabía del peligro de Michael, pero todos los demás, al no conocer qué los estaba acechando, eran fácilmente atrapados por nuestro querido Michael. Nuevamente, veamos todas aquellas secuencias en las que los personajes no se percatan de su presencia, pero nosotros como espectadores estamos ahí para ver cómo el peligro está cerca y ellos no tienen ni la menor idea de lo que estaban a punto de enfrentar. Por esto, la primera película funcionó bastante bien. John Carpenter, su director, logró crear un ambiente de horror tan excelso y efectivo al mostrarnos cómo el horror puede manifestarse en todos lados, en el vecindario para la protagonista, en tu propia casa para la hija del oficial del policía o dentro de uno mismo para el propio Michael Myers. No por nada la película termina con estas tomas de la ciudad, después de que el Dr. Loomis se percatara de que Michael había sobrevivido su embate, mostrándonos así que en ese momento Michael podía estar en cualquier lugar, acechando, y que nadie iba a poder verlo venir. Una forma de crear horror muy efectiva, y escenificado a la perfección. Sí, tal vez la película ya está un poco desfasada, pero su influencia se siente en las nuevas películas de este tiempo. En pocas palabras, lo que es el género del horror no será lo mismo sin la influencia de Halloween.